¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a fondo con una de las ideas más potentes del mundo de las finanzas, la ecuación de Black-Scholes. Es una herramienta que la verdad intenta hacer algo que suena casi a magia, ponerle un precio al futuro, calcular el valor de una promesa. Y todo arranca con esta pregunta. Piensen un momento, ¿cómo se valora una decisión que todavía no se ha tomado? ¿Cuánto cuesta el derecho a comprar algo mañana, pero a un precio que fijamos desde hoy? Esa es en esencia la pregunta que Black y Scholes se pusieron sobre la mesa. Para entenderlo, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a plantear bien el problema. Después, exploraremos esa idea genial del portafolio replicante. De ahí pasamos a la famosa ecuación, la desmenuzamos en su fórmula, y al final vemos por qué todo esto cambió las finanzas para siempre. Muy bien, vamos a entrar en materia. Antes de poder ponerle precio a algo, pues primero hay que entender qué es exactamente ese algo. El protagonista de nuestra historia es un derivado financiero. A ver, esto no es más que un contrato. Un contrato cuyo valor no viene de sí mismo, sino que, como su nombre lo dice, deriva del valor de otra cosa. Puede ser una acción, el tipo de cambio del dólar o hasta el precio del barril de petróleo. Y más específicamente, nos vamos a enfocar en un tipo de derivado, la opción financiera. Este contrato es súper especial porque da un derecho, pero, y aquí está la clave, no una obligación. Si el derecho es para comprar, le llamamos opción call. Si el derecho es para vender, es una opción put. Pero quédense con eso, es un derecho, no una obligación. Ahora, un detallito técnico pero importante. Hay dos estilos. Las opciones americanas, que se pueden ejercer cuando sea, en cualquier momento hasta que venzan. Y las europeas, que solo, y repito, solo se pueden ejercer en la fecha exacta de vencimiento. El modelo original de Black-Scholes se diseñó para estas últimas, para las europeas. Aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. En lugar de tratar de adivinar el precio de la opción, Black y Scholes dijeron, ¿y si mejor lo construimos? La idea central, que Ortiz Ramírez resume perfecto, es esta. Si logramos armar un portafolio, una canasta de inversiones, que se comporte idéntico, que imita a la perfección a la opción, entonces por pura lógica tienen que valer exactamente lo mismo. ¿Y qué lleva este portafolio clon? Algo sorprendentemente sencillo. Una mezcla de dos cosas. Por un lado, el activo del que depende la opción, como la acción, y por otro, un activo que no tiene riesgo, como un bono del gobierno. La verdadera magia es encontrar la proporción exacta de cada uno a cada instante. Pensemos en esto como si fuera una receta de cocina financiera. El valor de la opción es igual a X% de la acción más Y% del bono. El genio del modelo, el verdadero truco, es que esta receta no es fija, no señor. Las proporciones, la cantidad de cada ingrediente, se tiene que ajustar todo el tiempo para que el portafolio siga siendo un espejo de la opción. Y todo este castillo se sostiene sobre un pilar fundamental de las finanzas, el principio de no arbitraje. Suena complicado, pero la idea es simple. Si dos cosas te van a dar exactamente el mismo resultado en el futuro, hoy tienen que costar lo mismo, punto. Si no, cualquiera podría comprarlo barato, venderlo caro y llevarse la ganancia sin riesgo alguno. Y eso, en un mercado eficiente, simplemente no pasa. Y esta lógica, este principio de no poder ganar dinero de la nada, nos lleva derechito al corazón matemático de todo el asunto. Aquí la tenemos, la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes. Sí, de primera puede asustar un poco, pero no hay que verla como una fórmula de conecta los números y listo. Más bien es como un mapa o un conjunto de reglas del juego. Nos describe cómo debe cambiar el precio de la opción, esa F, conforme va cambiando el precio de la acción, la S, y va pasando el tiempo, la T. Claro que, para que este mapa funcione, el modelo se imagina un mundo un poco idealizado, con ciertas reglas. Por ejemplo, supone que la tasa de interés y la volatilidad no cambian, que no hay comisiones ni impuestos, que el mercado nunca cierra. Son supuestos fuertes, sí, pero son necesarios para poder armar el rompecabezas. Ahora, fíjense bien en lo más alucinante de todo, en lo que no está en la ecuación. ¿Lo ven? No aparece por ningún lado el rendimiento que esperamos de la acción. Y esto es revolucionario. Quiere decir que el precio justo de la opción no depende de si alguien es muy optimista o muy pesimista sobre el futuro de la acción. El precio es objetivo, por así decirlo. Bueno, ya vimos la ecuación, que es la teoría pura. Ahora vamos a lo práctico. La solución a esa ecuación, la fórmula que usa todo mundo. Cuando se resuelve toda esa matemática para una opción de compra europea, se llega a esto, la famosísima fórmula de Black-Scholes.
Ahora sí, esta es una receta que nos da un precio específico, la C, usando puros ingredientes que sí conocemos. Y lo mejor de todo es que la lógica detrás de la fórmula es súper intuitiva. Podemos pensarla como beneficio esperado menos costo esperado. La primera parte es lo que esperamos recibir, el precio de la acción, si ejercemos la opción. Y la segunda parte es lo que tenemos que pagar, el precio de ejercicio. Pero claro, todo ajustado por probabilidades y por el hecho de que el dinero de mañana vale menos que el de hoy. El concepto que permite hacer esto tan elegantemente se llama evaluación en un mundo neutral al riesgo. Es una idea muy potente. Para simplificar los cálculos, fingimos que estamos en un mundo donde a nadie le preocupa el riesgo. Calculamos el valor de la opción en ese mundo de fantasía y luego, ¡zas!, lo traemos al presente. Y gracias a la magia del portafolio replicante, el resultado es exactamente el mismo que en el mundo real. Y esta misma lógica de que no hay dinero gratis nos regala otra herramienta súper útil, la paridad put-call. Es una relación de equilibrio, una especie de balanza que conecta el precio de una opción de compra C con una de venta P. Si conocemos uno, con esta fórmula podemos despejar el otro. ¡Una maravilla! Ok, hemos visto toda la teoría, las fórmulas, pero ¿por qué es tan importante esta ecuación en la vida real? Su historia es de película. Se publica en 1973, gana el Premio Nobel de Economía en 1997 y hoy, más de 50 años después, sigue siendo la referencia, el estándar de la industria. Este viaje en el tiempo nos deja claro el poder y la vigencia de esta idea. Y su impacto lo vemos todos los días, aunque no nos demos cuenta. Gracias a esta lógica, una aerolínea puede fijar desde hoy el precio del combustible que usará en 6 meses. Un agricultor en Sinaloa puede asegurar el precio de su cosecha de maíz. Al permitir que las empresas se cubran de los riesgos, el modelo ayuda a que los precios de muchas cosas sean más estables para todos. Literalmente, esta fórmula fue la piedra angular de todo un campo nuevo, las finanzas cuantitativas. Entonces, para cerrar, esta ecuación nos dio por primera vez un lenguaje para ponerle precio al riesgo, para valorar la incertidumbre. Pero nos deja con una pregunta final, y es una pregunta importantísima. Si este modelo cambió al mundo financiero basándose en un mundo perfecto, ¿cuáles son los peligros de confiar ciegamente en él, aquí, en nuestro mundo, que es todo menos perfecto?